Recording is on.
Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les agradecemos por estar esta noche con nosotros. Vamos a empezar nuestra sesión de lectura, para lo cual vamos a entregar este tiempo al Señor en oración y que Él sea guiándonos a lo largo de este tiempo. ¿Amén? Padre bendito, queremos agradecerte en esta noche por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos continuar con este tiempo de lectura. Te pedimos, Señor, que cada lectura que realicemos, Señor, sea de bendición para los que vayan a escuchar la grabación, como también para los que nos acompañan en esta noche, Señor. Te rogamos que seas tú siempre obrando en bien de todos, Señor, y dándonos convicción, Señor, de que tu palabra es la máxima autoridad para nuestras vidas, Señor. Te rogamos que también no solo nos des la convicción, sino que también nos ayudes a poder tomarla y leerla, Señor. Te encomendamos, Señor, en tus manos, Señor, el querer como el hacer de cada uno de nosotros. Que tú pongas, Señor, según tu buena voluntad, ese deseo en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos continuar. Y te encomendamos, Señor, todo lo que vayamos a decir. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Ha sido bueno poder compartir con ustedes el inicio del capítulo 3 la anterior semana, y ahora vamos a continuar con la segunda parte, que corresponde ya al final del capítulo de hoy. El Señor nos ha permitido ver cómo la Biblia es suficiente en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Pero este libro se llama Iglesia y Familia en la Gran Comisión, entonces tenemos que reconocer algo muy importante, que la Biblia es suficiente para la familia también. La familia era la primera institución que Dios creó para proveer el Evangelio y construir el reino. La familia es el cimiento para toda la vida cristiana en todos los lugares y en todo tiempo. Cada persona llega al mundo por medio de un padre y una madre. Puede ser que sea una familia dividida, una familia adoptada, una familia cristiana o una familia atea, pero es una familia, en fin. Dios ha creado muchos roles dentro de la familia y cada uno de estos roles es importante a los ojos de Dios. Ser un hijo o hija es un llamado divino y es una buena obra. Ser un hermano es un llamado divino y es una buena obra. Dios llama a muchas personas al rol de esposo o esposa. Ministrar al cónyuge es una buena obra. Dios nos ha bendecido a muchos con hijos propios y por lo tanto nos hemos convertido en padres y madres. Ser padre o abuelo es un llamado a la gran comisión y por lo tanto es una buena obra del ministerio cristiano. Si algo es importante, como todos afirmaríamos que la familia lo es, entonces podemos estar seguros de que la palabra de Dios nos puede equipar por completo para el éxito y la fidelidad. Dios les da roles y responsabilidades claras a los esposos y a las esposas, les da una misión clara a los padres, les da mandatos claros a los hijos, hijas y hermanos. ¿Es la Biblia una guía exhaustiva para la vida familiar? No. Sería lindo si existiera un capítulo acerca de cómo lavar la ropa y preparar el almuerzo de la mejor manera posible para 8 personas. Puede ser que siempre estés atrasado con el lavado de ropa y que los almuerzos nunca sean gourmet, pero aún así tu familia puede ser usada por Dios para hacer discípulos y para expandir su reino. Dios nos ha prometido en 2 de Timoteo 3:17 que su palabra nos equipará por completo para toda buena obra, y su promesa se aplica al ministerio al cual Dios nos ha llamado dentro de la familia. El propósito de la familia. Considera esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la familia? Escribe tu respuesta en el margen del libro o en un cuaderno. Les he hecho esta pregunta a muchos cristianos y a muchos líderes de iglesia. Con frecuencia hay un silencio incómodo después de la pregunta mientras sus mentes se esmeran por buscar una respuesta que suena bíblica. Pocas iglesias tienen una teología de la familia. Como resultado, sus ministerios de evangelismo y discipulado son en gran parte ineficaces. Dios ha creado dos instituciones para edificar su reino y llevar su evangelio: la iglesia local y la familia. En muchas comunidades, la Gran Comisión se está promoviendo a toda velocidad en el edificio de la iglesia, mientras que los individuos y las familias muy pocas veces lo toman como una prioridad en sus vecindarios.
Tratar de alcanzar una comunidad con el Evangelio sin adoptar el plan de Dios para la iglesia y la familia local, para que ambas participen en la gran comisión, es como tratar de pedalear una bicicleta con un solo pedal. Es incómodo, cansador y muy lento. En la cuarta sección del libro vamos a analizar cuidadosamente la Biblia para construir una teología de la familia y descubrir el maravilloso plan de Dios para que la familia cristiana promueva el Evangelio y edifique su reino. Arrepentimiento. Esta parte de la discusión es profundamente personal para mí. Por muchos años no seguí la simple instrucción que Dios les da a los padres. Hay muchos pasajes que hablan a los padres, pero tal vez el más claro es Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El verano del año 2004 fue un verano oscuro. Mi esposa Amy y yo habíamos sido bendecidos con 4 niños para ese entonces. Ahora tenemos 6. Yo había trabajado como pastor de jóvenes por más de una década. Si en ese entonces me hubieras preguntado cuáles eran mis prioridades como hombre cristiano, hubieras respondido rápido y con convicción. Mi primera prioridad en la vida es mi relación personal con Dios, seguido de mi relación con mi esposa. Después vienen mis hijos y mi cuarta prioridad es mi ministerio en la iglesia. Dios, esposa, hijos, otros. No solo predicaba acerca de la priorización en la vida cristiana, lo vivía. Si sonaba el teléfono y era mi jefe que tenía una crisis y al mismo tiempo sonaba el otro teléfono y era Amy que también tenía una crisis, ¿en quién me enfocaba primero? ¿Cómo respondía? Me iba a la casa. En una crisis no ponía mi trabajo antes que mi esposa. En el transcurso de ese verano, el Espíritu Santo empezó a presionarme con una pregunta difícil. ¿Cuáles son tus prioridades cuando no hay una crisis? En una semana normal, ¿dónde invertía la mejor parte de mi corazón, pasión, energía, liderazgo y visión? Cuando analizaba mi vida a la luz de esa pregunta, no me gustaba lo que veía. Predicaba sobre las prioridades de la vida cristiana. Dios, esposa, niños, otros. Pero en mi diario vivir, el orden era completamente inverso. Otros niños e mi Dios. Suena horrible decirlo de esta manera, pero mi corazón estaba en mi trabajo. Cuando estaba en el trabajo estaba pensando en mi trabajo. Cuando estaba en la casa estaba pensando en mi trabajo. A continuación venía mi relación con mis hijos. No era un padre ausente físicamente o emocionalmente. Trataba de pasar tiempo con ellos y conectarme con ellos de manera personal. Sin embargo, no tenía ningún plan para transmitir mi fe a mis hijos. Como pastor de jóvenes tenía planes estratégicos espectaculares para transmitir mi fe a los hijos de todas las demás personas, pero era negligente con las almas inmortales que Dios había encomendado a mi cuidado. Les daba mis obras espirituales después de que invertía toda mi energía en el trabajo. Mi siguiente prioridad era mi matrimonio con Amy. Después de dar la mejor parte de mí en el trabajo y las obras a los hijos, Amy recibía los pocos restos que quedaban. Esto no significa que no trataba de pasar tiempo con ella y de hacer lo que podía para ayudar en la casa, pero mi corazón no estaba con ella ante todo. Era visto como un líder espiritual muy fuerte en la iglesia, mientras que el aliento espiritual que le daba a mi esposa era muy escaso. Puesto que mi vida estaba de cabeza y al revés, también estaba alejado de Dios y ni siquiera lo sabía. Era un verano muy oscuro porque tuve que admitir que la vida que vivía era un espejismo. No era un hombre que ministraba primeramente a mi esposa y a mis hijos. Dios me trajo a un punto de quebrantamiento y arrepentimiento. Confesé y admití el estado quebrantado de mi vida a Dios y me arrepentí delante de mi esposa y mis hijos. Después Dios empezó a reconstruir mi familia, con mucha gracia, en base a la suficiencia de su palabra y su gran propósito para nuestras vidas. Ahora, 11 años después de que empezó la reconstrucción, nuestra familia sigue aprendiendo, creciendo, arrepintiéndose y buscando a Dios en unidad. Ahora, ¿la Biblia es suficiente para la iglesia local? Dios creó la iglesia local. La iglesia local no fue un invento humano. Los discípulos no se reunieron después de la ascensión de Dios para planificar la existencia de la iglesia local. Dios instituyó la iglesia con Cristo como su cabeza. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y a los escritores del Nuevo Testamento para que construyan su iglesia sobre estructuras y prácticas específicas. Liderar y servir a nuestras iglesias locales es una buena obra y Dios promete que la Biblia puede equiparnos por completo para hacerlo con éxito.
A Dios le importa mucho tu iglesia. Él ha creado la iglesia en general y a tu iglesia local en particular para llevar su evangelio a los confines de la tierra. Gracias a Dios, no nos ha pedido que construyamos la iglesia en base a la sabiduría, creatividad e innovación humana. En la Biblia Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber sobre su iglesia y la función que tiene. Como iremos descubriendo, Dios ha encomendado a la iglesia local un número limitado de responsabilidades y propósitos. La iglesia local es más eficaz y le trae más gloria a Dios cuando desempeña los propósitos específicos que Dios le ha dado en la Biblia, ni más ni menos. Arrepentimiento pastoral. Durante la primera década de mi vida pastoral tenía poco o ningún conocimiento acerca de la suficiencia de las Escrituras en relación a mi liderazgo en la iglesia. Durante esos años era un pastor de jóvenes y uno de mis principios favoritos era: tengo un mensaje que no cambia en un paquete que cambia constantemente. En otras palabras, el mensaje del Evangelio no cambia, pero mis métodos ministeriales cambiarán constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes de la cultura de jóvenes. Me sentía muy orgulloso de lo misional que sonaba esto. Sentía que podía y debía hacer cualquier cosa para evangelizar y discipular a los jóvenes de mi comunidad. Pero había un problema muy grande con esta filosofía. Cuando se trata del ministerio en la iglesia local, Dios no guarda silencio respecto al método. La Biblia no dice: aquí está el Evangelio, entrégalo a los niños como tú quieras. En lugar de esto, la palabra de Dios está llena de sus medios. Él nos dice lo que quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Recuerda que en la Biblia Dios nos ha hablado en 4 niveles. Yo solo veía los primeros 2 niveles de la verdad de Dios y la voluntad de Dios. Yo creía y me aferraba al hecho de que la Biblia enseñaba acerca del amor de Dios por los niños, la verdad de Dios. Yo creía y me aferraba al hecho de que en la Biblia Dios expresaba su voluntad de que los niños debían ser evangelizados y discipulados, la voluntad de Dios. Pero hasta ahí llegaba. Me perdía por completo de sus métodos y su jurisdicción. Me aferraba a los fines de Dios, pero no a los medios de Dios. No entendía que Dios le había dado a la iglesia local la responsabilidad y autoridad de nutrir, bendecir y equipar a la familia cristiana para el éxito espiritual. En la Biblia, Dios no solo nos muestra su corazón para alcanzar a los niños para Cristo, también nos dice cómo quiere que lo hagamos. Si te encerraras en un cuarto con una Biblia y te preguntaras: Dios, ¿cómo quieres que los jóvenes sean evangelizados y discipulados? ¿Cuál crees que debería ser la respuesta? ¿Qué método nos ha dado Dios para criar a la siguiente generación para la gloria de Dios? Si usaras la Biblia y nada más que la Biblia, la respuesta sería abrumadoramente clara. Dios ha creado a los padres y a los abuelos para ser los entrenadores espirituales primordiales de sus hijos en la casa. Dios ha creado a los padres y abuelos para pastorear y discipular a sus hijos. Esta es la estrategia divina para el ministerio en la próxima generación. A pesar de que Dios ha hablado tan claramente acerca de esto en la Biblia, yo comencé un ministerio de jóvenes donde los padres podían dejarme sus hijos a mí y a los otros profesionales para que nosotros les enseñemos la Biblia, les equipemos para el ministerio, oremos con ellos y los mantengamos a cuentas. Así como tenía que arrepentirme por no seguir la Biblia en mi vida familiar, tenía que arrepentirme de mi vida profesional en la iglesia. Cuando se trataba de las decisiones ministeriales, estaba haciendo las cosas a mi manera, en mi sabiduría, con mis innovaciones y por medio de mi creatividad. Tenía que arrepentirme del hecho de estar liderando un ministerio antibíblico. Esto no quiere decir que todo lo que estaba haciendo era pecaminoso, pero cuando se trataba del ministerio de jóvenes, no estaba permitiendo que la Biblia determine mis métodos. Estoy convencido de que es una buena obra ministrar a los niños y jóvenes. Por lo tanto, estoy convencido de que en la Biblia Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser exitosos. La Biblia no es suficiente solo para el ministerio de jóvenes, sino para cada buena obra de la iglesia. Cuando creemos esto, todo cambia. ¿Crees que la Biblia es suficiente para el ministerio de mujeres en tu iglesia? ¿Crees que la Biblia es suficiente para dirigir a tu iglesia en cómo cuidar de los pobres? ¿Crees que la Biblia es lo único que necesitas para desarrollar una estrategia para ministrar a los solteros? ¿Crees que la Biblia es suficiente para enseñarnos cómo debemos adorar a Dios? La respuesta fácil es sí, pero ¿con cuánta frecuencia abres tu Biblia en tus sesiones de planificación ministerial? Tus decisiones de liderazgo están basadas en lo que crees que funcionará mejor, en lo que parece más creativo o en lo que Dios ha dicho específicamente en su palabra. ¿Buscas tomar cada decisión ministerial a la luz de los mandamientos y modelos para la iglesia del Nuevo Testamento?
Dios ha hablado de manera muy clara y directa acerca de todos los ministerios necesarios en su iglesia. Pero ¿estamos escuchando? Aún más importante, ¿estamos buscando ser obedientes a lo que Él ha dicho? Correcto en nuestros propios ojos. El libro de Jueces es uno de los libros más tristes en la Biblia. Hay un refrán que corre a lo largo de los capítulos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Durante muchos años que serví como pastor, esta frase describía la manera en la que tomaba decisiones ministeriales. Hacía lo que bien me parecía. Junto a mi equipo tomábamos decisiones en base a lo que pensábamos que sería más eficaz. Con demasiada frecuencia, el pragmatismo era el principio impulsor, no la palabra de Dios. Hace algunos años hablé en el retiro de una escuela secundaria cristiana. Me pidieron predicar sobre Juan 15, el pasaje donde Jesús enseña sobre la vid y los pámpanos. En ese pasaje, el llamado principal que Jesús le hace a sus discípulos es permanecer en mí. Jesús empieza a explicar lo que esto significa en el versículo 7 cuando dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Después en el versículo 10 lo aclara más aún. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Pasamos todo el fin de semana hablando acerca de la importancia de hacer todo lo posible por obedecer la palabra de Dios, la Biblia. Al finalizar el retiro, tuvimos una sesión de preguntas y respuestas. Un joven que me hizo una pregunta excelente. ¿Puedes ser cristiano y no ir a la iglesia? No me gusta ir a la iglesia. Un grupo de estudiantes a su alrededor parecía compartir el sentimiento. Empecé a responder de esta manera. Te agradezco por tu honestidad y puedo entender que te sientes desvinculado de la iglesia. No quiero ser ofensivo, pero quiero responder tu pregunta de manera directa. Si una persona afirma seguir a Jesús, pero no está fielmente involucrada en una iglesia local, entonces él o ella es un cristiano desobediente. No puedo comentar sobre la salvación de alguien, pero en Hebreos 10:25, Dios dice que no deberíamos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El joven respondió, entiendo eso, pero no nos gusta nuestra iglesia. Esto es lo que estamos pensando hacer. Nos vamos a reunir en la casa de nuestro amigo cada viernes por la noche, cantar algunas canciones, orar y hablar acerca de Jesús. Nuestro pastor de jóvenes nos dijo que el propósito de la iglesia es animarnos espiritualmente, así que eso es lo que queremos hacer. ¿Qué piensa acerca de esto? No. Respondí, vaya, me encanta lo que estás diciendo. Te estás comprometiendo a reunirte con tus amigos cada viernes por la noche para que juntos se enfoquen en el crecimiento espiritual. Eso es fantástico y admiro lo que quieren hacer. Sin embargo, tengo algunas preguntas para ti primeramente. ¿Habrá predicación de la Biblia cuando se reúnan? No. ¿Tendrán bautismos? No. ¿Compartirán la Santa Cena? No. ¿Tendrán ancianos múltiples que sean bíblicamente calificados? No. Nuevamente, no tengo nada negativo que decir acerca de que se reúnan semanalmente como lo describiste. Suena maravilloso. Pero no es una iglesia. La iglesia no es la idea de los hombres. Nosotros no la inventamos. La iglesia es la idea de Dios. Él es quien la instituyó y es Él quien nos dio los modelos y las prácticas específicas que quiere para ella en las Escrituras. Bueno, Pastor Rob, ¿en qué parte de la Biblia dice que tienes que tener ancianos? Les confieso que en esa parte de la conversación tuve suerte. Es probable que no hubiera sabido la respuesta a esa pregunta sin consultar alguna ayuda. Pero Dios sabía que alguien me
haría esa pregunta ese fin de semana, así que unos días antes estuve leyendo el libro de Tito por casualidad. Por lo tanto, respondí. En Tito 1:5, Pablo instruye a la iglesia que la primera cosa que debían hacer era nombrar ancianos en cada pueblo. En ese momento, el joven respondió con una pregunta que nunca olvidaré. Dijo, ¿y qué tal otra? En otras palabras, ¿tienes otro pasaje bíblico que apoya lo que estás diciendo? Mi corazón se derrumbó dentro de mí y silenciosamente dije, no sabía que necesitaba más de una. Este era un retiro con estudiantes que profesaban una fe en Cristo. En ese momento me di cuenta que el joven y yo no estábamos teniendo un desacuerdo sobre la naturaleza de la iglesia, sino un desacuerdo sobre la naturaleza de la Biblia. Este joven, como muchos de sus compañeros cristianos, no veía la Biblia como una guía suficiente para cada asunto de la fe y la vida. En ese caso, respecto a la naturaleza y función particular de la iglesia. Él había formulado una pregunta. Yo respondí su pregunta con un sencillo texto bíblico. Para mi desaliento no era suficiente para cambiar su manera de pensar, ni las mentes de muchos de los que le rodeaban. Para él, la Biblia por sí sola no era suficiente para indicarle cómo debería funcionar la iglesia local. Esta es una de las grandes crisis que afecta a la iglesia hoy en día. Tenemos una generación de jóvenes que, si bien han aprendido la doctrina de la inerrancia y afirman creer en la veracidad de la Biblia, nunca han aprendido la doctrina de la suficiencia. En mi opinión, esto ha contribuido a que muchos jóvenes abandonen su fe cuando se vuelven adultos. Es hora de apoyarnos únicamente en la Biblia para cada asunto de la vida y la práctica. Y de esa manera, mis hermanos, habríamos culminado con la lectura del capítulo 3.